¿Tampoco ahí? Ya se ve la, Ya se ve la la pantalla, pantalla, pero no como o sea, sigue viendo chiquita. pero no importa, lo podemos ver así. Porque aquí sí, a mí sí ya me parece en grande. Y ya le puse a manera de pantalla. Sí, a nosotros nos aparece como... Pues bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, la anemia plástica es considerada como una insuficiencia medular, ajá, y obviamente va a haber una caracterizada por que hay una hipoplasia de esa médula celular, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues una disminución de las cuentas celulares, glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos como tal, ¿no? Pues eso es lo que va a caracterizar esta enfermedad de la anemia plástica. Bueno, ¿desde cuándo se sabe de esta patología? Pues se dice que desde los años de 1880, por ahí, Ehrlich hace la primera descripción de una paciente Doctora, que mande. perdón No, la interrupción, pero creo que no estamos viendo si se mueve la diapositiva. Estamos en la de la pantalla principal, en la del título. otra vez. Ah, ahí ya la vemos. Ahí ya se ve la de historia. Uh-huh. Es que ahí ya no cambia hacia mayor tamaño. Ahí ya, ¿la ven más grande o no? Tampoco. No, doctora, no se ve en grande todavía, pero vemos ya la diapositiva que es la historia. No sé si hay solo a mí, pero Elizabeth no se escucha como ruido nada más. Pues ahorita no estaba hablando. A ver, ¿ahí así? Sí, ahí ya podemos ver la diapositiva, doctora. No en grande, pero ya se puede cambiar. Ya vemos otra. Bueno, entonces uno de los primeros que describen, les decía yo, es un médico Ehrlich que hace la descripción de un caso de una paciente que estaba cursando con un embarazo y presenta estas características de pancitopenia en forma general y esta paciente obviamente pues fallece a causa de la deficiencia de su médula ósea. Otro de los primeros que también hacen la descripción de este tipo de patología fue Chaffard, y él fue un francés que en 1904 hace la primera descripción y le da el nombre a esta patología de lo que es una anemia aplásica normalmente. Y después de esa descripción de esos primeros casos de pancitopenias, de anemias aplásicas, bueno, vinieron muchos casos más en la literatura médica, y en los cuales se describía y trataron de explicar cuál era la causa de esa anemia aplásica. Y no fue hasta el año de 1940 cuando Matt, otro francés, hace la descripción de que una de las causas etiológicas de esta enfermedad era principalmente por alteraciones inmunológicas en los pacientes que padecían este tipo de citopenias generalizadas. Y se sabe que en el año de 1972 se le da tratamiento con lo que es el trasplante de médula ósea al primer caso de anemia plástica. Esto fue hecho por el doctor Thomas, fue el primer trasplante de médula ósea que se hace en pacientes con este tipo de enfermedad. Bueno, el estudio de esta anemia aplásica, pues a nivel mundial se tiene la información, pues, de que se llega a presentar normalmente de casos
Si bien no son numerosos, pero un porcentaje de estos, si no son atendidos en forma oportuna, pues llegan a fallecer. Entonces, se tiene estimado que se presentan aproximadamente 2 casos por millón de habitantes. Y en Asia hay aproximadamente, es un poco más frecuente en Asia que en lo que es en el occidente. En México se han registrado o se han reportado de 3.9 casos en la población pediátrica, y en el adulto normalmente se llegan a presentar de 3.6 casos por millón de habitantes. Bueno, la incidencia a nivel mundial, pues aquí la tenemos representadas en los diferentes países. Se dice que en los anglosajones se llega a presentar de 12 a 13 casos, en España de 2.2 casos por millón de habitantes, y así en otros países como en China. En China es frecuente este tipo de patología, por lo tanto veremos que la investigación a nivel en este país pues es muy nutrida. ¿Por qué? Porque presentan frecuentemente este tipo de patología. Suecia normalmente se dice que tiene reporte de 13 millones de casos por millón de habitantes. Y bueno, el curso de esta patología, como yo les mencionaba, pues se dice que si no se atiende, pues llegan a fallecer hasta un 25%, si no son detectadas y reciben tratamiento oportuno en todo este tipo de casos, ¿no? Y pues muchas veces los pacientes van a fallecer por complicaciones propias. Sabemos que una neutropenia muy severa va a producir o puede propiciar fenómenos infecciosos que van a llevar al paciente a que tenga un estado de sepsis o un choque, y eso es lo que va a llevar a complicaciones a este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, cuando el paciente es tratado en forma adecuada, pues una vez que pasa este periodo agudo del diagnóstico y de que el paciente, si nos responde en forma adecuada, pues se dice que la supervivencia de estos pacientes llega a ser por periodos prolongados. Obviamente que puede tener alguna recaída, pero el pronóstico se puede beneficiar una vez que se le hace el diagnóstico. Si el paciente responde y se le mete hacia un trasplante, pues la sobrevida puede mejorar. Ya veremos adelante hasta cuánto pueden sobrevivir estos pacientes si tienen una buena respuesta a lo que es el tratamiento. Bueno, de la epidemiología, bueno, podemos decir también, de la epidemiología, veremos que hay un pico entre el periodo de la adolescencia, entre los 12, 20 años, 18 años, es un pico de incidencia que se da en la población general. Y bueno, esto normalmente, si nosotros vemos los reportes, encontraremos que hay veces que no se tiene la causa de por qué se provoca esta incidencia de esta falla medular en los pacientes en la adolescencia, ¿no? Y hay otro pico por ahí de los 60 años o mayores de los 60 años, donde se verá que la causa de esta enfermedad pues va a ser principalmente por causas secundarias. Y ya veremos las causas secundarias, pues pueden ser por fármacos, por drogas o por presencia de alguna enfermedad secundaria que puede propiciar un trastorno en la función de la médula ósea, ¿no? Y se dice que la mayor parte de los casos, como les comentaba anteriormente, pues hay en Asia principalmente, y estos se ven asociados a cambios en el ambiente, como vamos a ver que hay algunas sustancias mielotóxicas que pueden producir daños a la médula ósea como tales, ¿no? Les decía, los picos máximos de 15 hasta 25 y el otro a los 60 años. Se dice que en cuanto
quienes llegan a padecer más frecuentemente esta enfermedad. Se dice que los hombres llegan a presentar de 1.4 a 1.2 en relación a las mujeres, ¿sí? Y obviamente en los jóvenes en el lejano oriente son mucho más frecuentes, ¿no? Aquí en México hay estudios que se han realizado, y de estos en el Hospital General, donde el pico de incidencia lo presentaron con mayor frecuencia los hombres en relación a las mujeres. Bueno, y de ahí veremos que habrá algunas patologías o algunas otras enfermedades que se pueden asociar con la presencia de esta alteración a la médula ósea. ¿Cuáles son esas patologías? Pues habrá algunas patologías que tengan su origen o su etiología de tipo genético, y una de estas es lo que es la anemia de Fanconi. Esta anemia de Fanconi pues se debe principalmente porque hay una alteración autosómica recesiva en los cromosomas, y lo que llegan a presentar es que una disminución puede ser una neutropenia principalmente, y hay algunas otras patologías también con alteraciones genéticas, que es la disqueratosis congénita, que donde también hay una alteración autosómica recesiva de los cromosomas, y nos va a provocar que haya una disfunción en la médula ósea con citopenias secundarias. De esta misma manera hay otras alteraciones donde podemos visualizar que puede ver afectada nada más la línea de las plaquetas, y esta es la disqueratosis congénita, donde también se debe por una alteración autosómica recesiva en los genes, que va a producir una trombocitopenia inmune y obviamente secundaria una falla medular. Hay otros síndromes congénitos, como el síndrome de Schumann-Diamond, que también se va a caracterizar por una deficiencia endocrina, donde va a haber una alteración pancreática principalmente, y va a haber alteraciones con disociación en la cuenta tanto de plaquetas como de leucocitos, y esto en estos casos tiene mayor predisposición a la revolución, que se presente lo que se llama un síndrome mielodisplásico, o que evolucionen a lo que es una leucemia aguda como tales. Bueno, dentro de las causas ambientales pues, o etiológicas, se tienen las causas adquiridas, y estas es porque hay algún contacto con algunas drogas o químicos. Se dice que aquellos pacientes que tienen mayor contacto con derivados del petróleo, con sustancias tóxicas, pues van a estar predispuestos a que tengan alguna patología, alguna alteración a nivel de la médula ósea que lleve a unas citopenias, y obviamente pues a una falla medular pulmonar, ¿no? Entonces, tanto drogas como químicos pueden predisponer a este tipo de alteraciones. Se dice que también hay algunos virus que nos pueden propiciar una disfunción medular, como puede ser una infección por virus de la hepatitis C o virus de hepatitis B. También se ha descrito un porcentaje de casos que previamente que fueron infectados por tipos de virus de hepatitis, a la larga, un mes después, pueden presentar alteraciones de la médula y, bueno, clasificarse como una anemia plástica. Hay algunas otras enfermedades, como es la hemoglobinuria paroxística nocturna, conocida como HPN, y en esta también se asocia con citopenias generalizadas, pero estas se van a deber principalmente porque hay una alteración principalmente en los eritrocitos, y hay una disfunción del CD55 y CD59 en la periferia de estos de estos eritrocitos,
y van a llevar a una anemia crónica. A ver, permítame tantito, voy por tantita agua. Bueno, y habrá algunas otras causas que no se tenga la etiología o van a ser causas idiopáticas como tales. Entonces, de las principales que hay que sospechar normalmente son por sustancias químicas y por virus, normalmente cuando tenemos una pancitopenia con un paciente que de diagnóstico que lo estamos estudiando, pensar o debemos descartar que no haya infecciones principalmente por virus. Bueno, y bueno, de las otras causas que nos pueden dar normalmente también citopenia, se dice que a veces en pacientes embarazadas, el embarazo pudieran cursar durante la etapa de estos 9 meses de embarazo, pues con algunas citopenias. Entonces, ¿el embarazo pudiese desencadenar citopenias? Sí. Entonces, como causa secundaria, también debemos pensar en aquellos pacientes, pues, que en algún momento de la evolución del embarazo pudieran presentar alguna citopenia como tal, ¿no? Bueno, la fisiopatología de esta anemia aplásica normalmente se debe porque hay una alteraciones, por decir, en la superficie de los eritrocitos, y uno de los genes que pueden estar provocando una alteración en la producción de los eritrocitos es cuando hay alteraciones en el gen GATA. Lo que hace es que va a haber una disrupción y un aumento de lo que es el óxido nítrico también, y por lo tanto va a haber una disminución de la producción de los eritrocitos como tal. Y hay algunos otros genes en la producción de los eritrocitos, como son los genes RUNT X1, el CTLA4 también, y obviamente también el gen del MPL también puede producir una disminución en la producción de los eritrocitos, por lo tanto puede haber una aplasia, puede catalogarse como aplasia de serie roja única y exclusivamente. Habrá otras patologías que van a provocar que haya una alteración en los telómeros, y por lo tanto esto va a haber una disminución de la cuenta de los leucocitos, por lo tanto esto nos puede producir también disminución de las líneas celulares a nivel de la médula ósea. Y bueno, hay otras patologías, como les había yo comentado, de la hemoglobinuria paroxística nocturna, que también se puede asociar con lo que es una aplasia medular. Otros síndromes que también pueden presentarse en la fisiopatología de las pancitopenias o de la falla medular, obviamente son los síndromes mielodisplásicos. Estos síndromes mielodisplásicos se sabe actualmente que puede haber una deficiencia en la parte cromosómica, que puede haber una deleción de -5X, que es una alteración genética que se ha visto que predispone a una pancitopenia como tal. Y habrá algunas otras patologías que también predisponen al inicio del diagnóstico a citopenias generalizadas, como son las leucemias linfoblásticas o bien las leucemias mieloides agudas como tales. Para nosotros entender más completamente esta patología, debemos entender que nuestra célula hematopoyética obviamente va a predisponer obviamente esta célula hematopoyética se va a caracterizar por tener ciertas funciones. Dentro de las funciones principales de nuestra célula progenitora
hematopoyética es que se caracteriza porque va a ser se caracteriza por ser proliferativa, por autorrenovarse y por crear una diferenciación. Sabemos que esa diferenciación se puede dar a diferentes líneas celulares, que ya hablamos en nuestras primeras clases, y obviamente esta diferenciación se va a dar de acuerdo a las proteínas y a las interleucinas que se encuentran en el estroma, donde se encuentran anidadas todas estas líneas celulares, y obviamente a los factores de crecimiento. Si hay una deficiencia de estos factores de crecimiento, o bien si hay una disminución de estas proteínas que conforman el estroma, pues obviamente que puede haber una falla medular por deficiencia de estos factores. Y bueno, va a haber también esta viabilidad de todas estas células se pueden ver disminuidas de acuerdo a algunas sustancias que se encuentren en el ambiente externo que nos puedan provocar una disminución en la producción de esa médula ósea. Para nosotros entender esta fisiopatología que sucede a esa célula madre, pues nosotros vamos a contemplar que al inicio de esa falla medular, pues las células como tal va a haber una disminución en su producción, y esto es lo que nos va a dar el primer cuadro clínico. De tal manera, si hay una disminución de las líneas eritrocitarias, pues el paciente se va a tener manifestaciones clínicas de una anemia, y de acuerdo al grado de esa anemia puede ser una anemia severa o bien una anemia leve como tal. Por otra parte, al dar nosotros el tratamiento inicial, puede ser que nuestro paciente presente una respuesta, y esa respuesta puede ser de dos maneras, como podemos ver en nuestra lámina aquí que estamos observando. De acuerdo al tiempo que lleva la evolución, puede tener una respuesta al tratamiento que puede ser una respuesta parcial o puede ser una respuesta completa. Quiere decir que la médula ósea va a recuperar la función de todas esas líneas celulares y se va a restablecer la hematopoiesis normal. ¿Qué es lo que puede pasar con el tiempo o con los años posteriores a que hubo una respuesta? Bueno, que el paciente se cure y permanezca sano, o bien después de un largo tiempo el paciente pudiese recaer, ¿no? ¿Y cómo puede recaer? Pues obviamente nada más con una recaída, con una pancitopenia, o bien evolucionar a anormalidades, a una clonalidad diferente a lo que es la anemia plástica, y esa clonalidad puede ser que se evolucione hacia lo que es un síndrome mielodisplásico o a una leucemia mieloide crónica. Entonces, lo que hay que tener nosotros presentes en estos pacientes de una anemia plástica, que pueden inicialmente tener pancitopenia y a la larga, ya sea por tratamiento, evolucionan hacia unas patologías ya neoplásicas, como son los síndromes mielodisplásicos o la leucemia mieloide aguda como tal. Bueno, ¿y qué es lo que nosotros, o qué es lo que le va a estar pasando a esa célula hematopoyética como tal? Bueno, pues va a haber una apoptosis celular, pero ¿debido a qué? Bueno, debido a que va a haber una serie de sustancias en el medio externo que las va a estar agrediendo o las va a estar provocando que mueran en un tiempo más corto. Estas sustancias que van a estar lesionando a nuestra célula madre hematopoyética se conocen como citoquinas, y de las citoquinas que
pueden estar lesionando a la célula madre, pues obviamente es el interferón gamma, ¿sí? Principalmente, o bien el ligando FAS es otro de los que nos pueden estar alterando, o el factor de necrosis tumoral alfa también son una de las sustancias que van a estar interfiriendo a que esta célula madre tenga su función normal. Y bueno, ¿cómo es que se va a ver, va a haber una mayor producción de estas interleucinas? Pues principalmente porque nuestras células presentadoras de antígenos van a llevar antígenos, le van a presentar a nuestro linfocito T antígenos a través del receptor de antígenos T, ¿sí? Y esta comunicación intercelular lo que va a llevar va a ser a una sobreproducción de lo que es el factor de necrosis tumoral alfa, y obviamente también un incremento del factor del interferón gamma como tales. Entonces, al haber un incremento de estas interleucinas, lo que van a provocar es que este linfocito T vaya a producir una mayor cantidad de interleucina 2, y esta interleucina 2 lo que nos va a provocar es que haya una expansión clonal de estos linfocitos T. Al haber una expansión clonal de estos linfocitos T, va a haber una mayor cantidad de producción del factor de necrosis tumoral gamma y del interferón alfa, los cuales la célula madre tiene receptores, y al estar teniendo actividad y respuesta a estos intermediarios y interleucinas como tal, lo que van a provocar es que haya una producción de otras sustancias a nivel interno dentro de esta célula madre, con una producción de lo que son del YAC1 y de algunas otras sustancias como el STAT1, y una producción del STAT3. ¿Qué es lo que producen estas otras sustancias en forma interna? Va a haber una sobreproducción del factor de óxido nítrico, y este óxido nítrico obviamente sabemos que va a llevar a una toxicidad de la célula. Por otra parte, va a haber una producción de lo que es el RNA, y este RNA lo que va a provocar, va a haber una lesión a nivel de esta producción de este RNA, y va a haber una disminución de lo que son la síntesis de las proteínas, y al haber una disminución de la síntesis de proteínas, pues va a haber una mayor apoptosis, pues una disminución de la vida media de estas células madres, y obviamente al haber una disminución de estas células madres va a haber una disminución en todas las líneas celulares, por lo cual se va a presentar una falla medular como tal, ¿sí? Esta es la misma diapositiva, pero obviamente pues, sin tantos pasos que más directas, ¿sí? Entonces hay una sobreproducción de lo que es la interleucina C, por lo que es interleucina 2, por lo que es por medio de la producción del linfocito T activado, y esto lo que nos va a provocar es que vaya una expansión clonal de estos linfocitos T. Al haber una expansión clonal de estos linfocitos T, va a haber una sobreproducción de lo que son los interferón gamma y el interferón alfa. Estos son los que van a lesionar a nuestra célula madre, porque va a haber una sobreproducción de lo que es el óxido nítrico principalmente, y una disminución de lo que es la apoptosis de la célula, y una disminución en la transcripción del ciclo celular. Por lo tanto, pues va a haber una muerte celular programada más tempranamente, y va a haber una toxicidad de la célula madre hematopoyética. El cuadro clínico de estas pacientes, ¿qué es lo que van a presentar? Pues obviamente va a ser un cuadro
va a ser muy insidioso, es decir, puede ser que en algún momento que nosotros vemos aparentemente el paciente normal y posteriormente pues ya puede presentar pues cuadro clínico referente a las citopenias que presenta. Y estas, ¿cómo se van a presentar? Pues por un cuadro de una anemia, principalmente por presencia de una disnea, puede haber un paciente que tiene fatiga o palidez, y si hay una disminución de la cuenta plaquetaria, pues van a presentar sangrados a cualquier nivel, o bien la presencia de lesiones o equimosis en lo que son las a nivel cutáneo como tales. Y obviamente si hay una disminución de los neutrófilos, pues puede haber lo que son la presencia de infecciones, y de estas, pues, de acuerdo a qué tanto tiempo se haya implantada esta infección, puede ser un cuadro muy severo, o que se puede tratar con antibióticos en forma oral, o si ya cuando está más avanzado, pues tendrá que el paciente internarse para recibir tratamientos con antibióticos en forma intravenosa. Bueno, obviamente los síntomas: debilidad, mareos, disnea, taquicardia, insuficiencia cardíaca, obviamente por el grado de anemia, infecciones frecuentes, y obviamente lo que son los sangrados pulmonares. Y pues aquí podemos ver alguna pacientito con algunas de estas lesiones. Obviamente en el pie lo que podemos ver que son petequias múltiples, y pues a lo largo de todo el pie, donde podemos ver muchas veces estos pacientes llegamos a ver que tienen una cuenta plaquetaria menos de 5,000, y entonces esto ya los pone en riesgo, de tal manera que cuentas muy profusas de las plaquetas que se encuentran por debajo de 10,000, debemos de nosotros tener cuidado y proteger a nuestro paciente, obviamente indicándoles un reposo absoluto, porque puede haber unas lesiones a lo que es a nivel del sistema nervioso central, y una de las formas de nosotros visualizar y valorar que no haya alteraciones a nivel del sistema nervioso central es realizando lo que es el fondo de ojo, donde podemos descartar o corroborar que haya la presencia de hemorragias intraoculares, ¿no? Entonces, estas son una de las manifestaciones que los pacientes con trombocitopenias severas pueden manifestar con la presencia de hemorragias a nivel ocular. Entonces, esto nosotros lo averiguamos haciendo un estudio de fondo de ojo. En este caso, se ven múltiples hemorragias internas oculares, y obviamente esto es muy probablemente porque el paciente sigue haciendo sus actividades normales con una cuenta de plaqueta muy deficiente. Entonces esas son las consecuencias que se pueden presentar en aquellos pacientes que tienen una cuenta plaquetaria por debajo de 10,000 plaquetas. Entonces es lo que nosotros debemos de evitar, porque muchas veces estos pacientes pueden tener una parálisis corporal también, y de ahí eso sí ya no se puede recuperar. Entonces, por lo tanto, en los pacientes que nosotros veamos cuentas menores de 10,000, el paciente debe estar en un reposo absoluto, y obviamente debemos de transfundirle plaquetas para evitar que no vaya a tener un problema de un sangrado mayor que lleve a consecuencias severas que lo deje incapacitado de por vida. Y de aquí otras de las estudios que nosotros debemos de pensar o realizar como protocolo en todo paciente que tiene una pancitopenia o que estamos sospechando de una anemia clásica, pues bueno, es el realizar una biometría hemática completa, que ya sabemos todos los parámetros que tiene, un aspirado de médula ósea, para corroborar que la falla sea
desde médula ósea. Porque ¿qué podría pasar? Que en la sangre periférica nosotros tuviéramos una pancitopenia y la médula ósea sí fuera productora. Entonces, ¿esto qué querría decir? Que pudiera existir una destrucción celular, pero que no sea desde médula ósea, sino que si fuera en forma periférica su destrucción. Entonces es por eso la importancia de realizar un aspirado de médula ósea para corroborar que la falla sea desde el nivel de médula ósea. Obviamente, aunado a esto, debemos de hacer algunos otros estudios que contemplan la realización de estudios moleculares y estudios de los cromosomas para descartar alteraciones congénitas, como podría ser la anemia de Fanconi. Y de esto, obviamente, cuando hay rupturas de los cromosomas menos de 50 que estén presentes, pues bueno, puede que sea una alteración congénita y no adquirida como tal. Obviamente nosotros debemos de pedir también la realización de las proteínas GPI para deslindar algún problema de hemoglobinuria paroxística nocturna. Obviamente nuestros compañeros nos dijeron también que aquellos pacientes que tienen deficiencia de ácido fólico y B12 en algún momento pueden presentar un grado de pancitopenia como tal. Entonces debemos de solicitar estos niveles séricos de B12 y ácido fólico para descartar que esta sea la causa de la falla medular. Y bueno, habrá otros estudios como son las pruebas de funcionamiento hepático, las pruebas virales para hepatitis, obviamente, hacer también una radiografía de tórax. Sabemos que en algunos pacientes que tienen timoma también en algún momento pueden cursar con citopenias periféricas o una falla medular como tal. Es importante también en todos estos pacientes con citopenias realizarles un ultrasonido de abdomen porque puede haber destrucción periférica a nivel de vaso y que sea la causa de las citopenias que se estén presentando. Obviamente también una ecocardiograma para valorar la función cardíaca. Hay algunos pacientes que en algún momento por alguna enfermedad cardíaca pudiera presentar una deficiencia, una disminución de la cuenta plaquetaria. Es por eso que también es necesario realizar este tipo de estudios para hacer diagnósticos diferenciales. Y obviamente algunos otros estudios moleculares para descartar problemas congénitos como es la disqueratosis congénita. Bueno, y aquí nosotros lo que vemos es en un aspirado de médula ósea cómo podemos visualizar esta falla medular. Esta falla medular, pues obviamente vamos a ver muchos campos de esa médula ósea vacíos, por lo tanto nosotros estamos infiriendo que no hay producción de células y hay un incremento de los adipocitos o de las vacuolas de grasa, porque ya esa médula fue sustituida por grasa. Entonces esto es lo normal que nosotros vemos en todos los pacientes que tienen una anemia clásica, una disminución de las líneas celulares en esa médula ósea. Muchas veces estos pacientes que tienen falla medular, al momento de nosotros hacer el aspirado de médula ósea, vemos que hay muy poco material que se puede visualizar, o a veces de plano no sale nada, no podemos valorar esa médula ósea. Entonces habrá algún otro estudio que nos echemos mano nosotros para que nos valore cómo está esa médula ósea, y ese estudio complementario que nos puede ayudar cuando las médulas óseas son secas, que no podemos extraer nada de material para valorarlo, pues es la resonancia magnética. Y esta resonancia magnética lo que nos va a valorar qué porcentaje hay de
captación de medio de contraste a nivel de la médula ósea, y esto nos dará un porcentaje de cómo esa médula está captando ese medio de contraste, si está deficiente en captación o es normal. Entonces, nos puede ayudar en forma indirecta para valorar cómo está esa médula ósea en cuanto a producción de factores hematopoieticos como tales. Y bueno, los diagnósticos diferenciales de la anemia plástica principalmente lo debemos de hacer con la hemoglobinuria paroxística nocturna, con el síndrome mielodisplásico, y entre otras causas, otras ya enfermedades neoplásicas, pues obviamente ha de ser un diagnóstico diferencial con una leucemia, con un linfoma o con algunas alteraciones por infiltraciones a médula ósea, por algún otro cáncer, es decir, por mieloptisis, o bien en aquellos pacientes que cursan con mielofibrosis. Estos son los diagnósticos diferenciales de los pacientes de anemia plástica. Y dentro de estos diagnósticos diferenciales, pues obviamente lo que nosotros debemos pensar normalmente es en el resultado de nuestro estudio histopatológico, que nos va a dar el resultado principal de la producción de líneas celulares en esa médula ósea como tal. Y bueno, esta médula ósea en algún momento, el problema que puede coexistir al momento de hacer un diagnóstico de una anemia aplásica puede ser que haya una fisiopatología inmune como causa, como mecanismo de esa falla. Puede ser que sea una enfermedad premaligna, o bien puede tratarse de alguna terapia inmunosupresora agregada que nos esté dando también problemas de citopenias periféricas y a nivel de médula ósea. Se dice que la incidencia de los pacientes que tienen una anemia plástica que puedan desarrollar otra enfermedad hematológica maligna, pues se puede presentar después de los 10 años, y de estas normalmente es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que se pudiera presentar hasta un 9%, y los síndromes mielodispásicos hasta un 16% como tal. Y bueno, aquí nosotros es lo que nosotros podemos visualizar, que la anemia plástica tiene en algún momento de la evolución de su enfermedad poderse tener una disrupción clonal hacia lo que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, hacia los síndromes mielodispásicos, o bien hacia una leucemia mieloide aguda. Y esto inicialmente hay veces que puede ser que hay una deficiencia de las 3 líneas celulares, o pudiera ser nada más que se deba a una deficiencia de alguna de las líneas, que puede ser que esté afectada únicamente la línea de los eritrocitos. Entonces diremos que se trata de una aplasia pura de serie roja, o bien, si nada más una deficiencia de neutrófilos, que sea una adrenulocitosis, o bien una trombocitopenia megacaricítica, cuando las plaquetas sean las únicas que estén afectadas como tal. Y aquí nada más es una imagen para recordarles que la presencia de una alteración en cualquiera de estas líneas celulares, tanto de serie roja, serie granulocítica y leucocitos, en algún momento de la evolución de una anemia plástica puede virar hacia una evolución clonal verdadera, o bien hacia una pseudo clonalidad asociada a la célula madre, ¿no? Entonces, esta es la causa de que en algún momento de la evolución, dentro del periodo después de que se padece de una anemia plástica, puede haber un padecimiento secundario hacia una enfermedad neoplásica como tal. Bueno, y aquí en nada más para recordarles que
existen estudios que validan todas estas alteraciones clonales en estos pacientes que tienen anemia plástica, y de los cuales se sabe que hasta en un periodo de 8 años, estos pacientes aproximadamente que cursaron con una anemia aplástica pueden presentar alguna clona de hemoglobinuria paroxística nocturna, o bien a los 8 años también pudieran presentar algunos síndromes mielodisplásicos o algunas alteraciones hacia alguna leucemia mieloide aguda. Y como estos iniciales estudios tenemos aquí en esta diapositiva, son como 8 estudios, de los cuales todos comprueban que en algún momento puede haber un viraje hacia cualquiera de estas patologías, ya sea HPM, síndrome mielodisplásico o bien una leucemia mieloide aguda. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos para nuestro diagnóstico? Pues obviamente el paciente con un cuadro de pancitopenia, y la pancitopenia puede tener ciertas características de acuerdo al grado de anemia o de trombocitopenia o de leucopenia como tales, de tal manera que la hemoglobina puede encontrarse a menos de 10 gramos por decilitro, o con la cuenta de reticulocitos disminuidos como tal o ausentes completamente. La pancitopenia también puede estar debida por una cuenta menor a los 1500 neutrófilos, o bien a menos de 50,000 plaquetas. Y nosotros, para catalogar a nuestro paciente exactamente, existen ya ciertos criterios descritos desde hace mucho tiempo, que son conocidos como los criterios de Kamita, donde nos expresa la severidad de la anemia plástica, y esta va a ir en relación hacia las cuentas de las líneas celulares. Y se sabe que también para la severidad se toma en cuenta lo que es la presencia o la celularidad en la médula ósea, de tal manera, si esta celularidad se encuentra por debajo de ese 25% de células, pues se va a considerar que ya es una médula que tiene compromiso, y por lo tanto se puede catalogar como una anemia severa. Aunado a esa celularidad disminuida de la médula ósea, obviamente debe haber una cuenta de neutrófilos que esté por debajo de 0.5 o de 500 neutrófilos como tales, o las plaquetas estén por debajo de 20,000, o los reticulocitos estén por debajo de 20. Entonces, la disminución de todas estas líneas celulares es lo que nos va a dar la severidad de la anemia plástica. Ahora, si la cuota de neutrófilos aún están disminuidos por debajo, dijimos que cuando es severa están por debajo de 500. ¿A alguien más se le trabó o fue solo a mí? Está trabado. Está trabada. Sí. Pueden estar cercanos a más de 1,000 y hasta 1,500. Entonces, ¿qué nos va a dar la severidad? Pues obviamente la cuenta. Y esta clasificación de Kamita es la más reconocida para nosotros decir qué grado de anemia plástica se tiene, y obviamente nos va a servir también para el tratamiento que va a recibir nuestro paciente, porque también de estas va a depender si muchas veces el paciente se queda hospitalizado o se le puede dar tratamiento en forma ambulatoria. Este es otro que es lo mismo de lo de Kamita. Y el tratamiento de estos, el tratamiento en qué va a consistir principalmente, pues obviamente en la prevención de esos. Doctora, una pregunta. ¿A qué se refiere la AA en la presentación? Anemia plástica. Ah, ok, perfecto. Entonces, va a depender del tratamiento
de qué tipo de anemia, si es grave o si es muy grave, o bien si hay alteraciones o complicaciones extras. No es lo mismo tratar por decir, a un niño con anemia plástica y a un adulto con anemia plástica. ¿En qué es la gran diferencia? En que el adulto ya tiene ciertas comorbilidades, ¿sí? Las comorbilidades puede ser que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga ya por ahí algunas alteraciones de las pruebas de funcionamiento hepático, que sea hipertiroideo, hipotiroideo o alguna otra complicación. Entonces, el hecho de que tener comorbilidades, todas las enfermedades hematológicas, el riesgo pues es mucho mayor, y esto va a disminuir obviamente también hacia todos los medicamentos que le podamos ofrecer. Como en este caso, el tratamiento para que tengan una respuesta a los pacientes es tratamiento inmunosupresor. Pues obviamente dentro de los inmunosupresores están también los esteroides. Imagínense, si el paciente es diabético, pues obviamente esa diabetes se puede ver mayormente complicada, o en forma secundaria, el simple hecho de dar a algún otro tipo de inmunosupresor a un paciente diabético, pues tiene mayor riesgo de complicaciones y de tener efectos secundarios por el tratamiento para la enfermedad base, que sería la anemia plástica en este caso. Entonces, hay que tomar en cuenta todo el contexto del paciente antes de decidir qué tipo de medicamentos le vamos a estar ofreciendo como tal. Bueno, entonces, obviamente lo que nosotros debemos de contar también en todo paciente con anemia plástica, obviamente son las comorbilidades, ver desde un inicio si tiene un donador, porque uno de los tratamientos y respuestas a este tipo de enfermedad es la sustitución de esa médula lesionada por una médula normal. Es importante saber desde un inicio, ponernos a estudiar a algún posible donador para poderle ofrecer este tratamiento de trasplante una vez que si hay respuesta al tratamiento de primera línea. Y obviamente que sea candidato a un trasplante, pues va a tener mucho que ver la edad del paciente. Obviamente a un paciente de 80, 60 años no le vamos a ofrecer un trasplante halogénico. ¿Por qué? Pues porque las complicaciones son mucho mayores y el paciente pudiese fallecer tan prontamente, por lo tanto no sería una indicación adecuada. Entonces, pero aquellos que son jóvenes o niños, pues obviamente hay que ofrecerles este tipo de trasplantes, valorando que otras comorbilidades se tienen presentes al momento de el diagnóstico del paciente como tal. Bueno, de tal manera de que ya tenemos seguimientos establecidos al momento del diagnóstico. Entonces, si el paciente es menos de 60 años y que tiene un donador compatible, pues lo que vamos a ofrecerle una vez que tengamos este donador, pues va a ser el trasplante. Si el paciente no cuenta con un donador, pues obviamente no tiene un donador, pues se le va a tratar con un manejo de medicamentos inmunosupresores. Y si el paciente tiene menos de 40 años, pues a la larga pudiéramos tratar de conseguirle un donador compatible, esperando a que fuera no relacionado, que no fuera familiar, si el paciente es joven aún, ¿no? Y si no conseguimos un donador histocompatible que no fuera su hermano, pues seguiríamos dando
dándole el tratamiento inmunosupresor. Bueno, y tenemos algunos otros seguimientos también. Se dice que el paciente que también tiene menos de 40 años y tiene un hermano compatible, bueno, pues sometemos a lo que es el trasplante. Y si el paciente es mayor de 40 años, vamos a ofrecerles tratamientos como lo es la globulina antitimocito, que hay de dos variedades, de caballo y de conejo. Pueden ser cualquiera de las dos. Normalmente aquí en México con la que se cuenta es la globulina antitimocito de conejo. Obviamente está asociada a lo que es la ciclosporina normalmente. Vemos si una vez que le damos este tratamiento, que es el de primera línea, si tiene respuesta a los 6 meses, bueno, pues ya la libró el paciente, y poco a poco se le irá suspendiendo lo que es la ciclosporina para a largo plazo estaríamos diciendo que después de un año que tiene la respuesta se seguiría dando esa ciclosporina, y una vez si vemos que se mantienen las cifras normales, pues se va disminuyendo hasta suprimir el tratamiento como tal. Ahora, si el paciente no tiene respuesta después de esos 6 meses, se trataría de considerar lo que es el trasplante de médula, ¿no? Y por otro lado, si este paciente, tenemos un paciente que sea de mayor de 40 años, que tiene un hermano compatible, se le considera llevarlo a trasplante de médula ósea, o bien si no tiene un donador compatible, se buscaría un donador en forma externa que no fuera familiar para poderle ofrecer lo que es el trasplante de médula ósea. Si no se tiene ese donador, bueno, se le repetiría el tratamiento inmunosupresor con globulina antitimocito y ciclosporina, y agregar algún otro inmunosupresor, que de estos pues hay varios, ¿no? Y uno de los que se le pudiera agregar es al CD52, que es el alemtuzumab. Y después de darle este tratamiento con estos medicamentos, se dejaría 6 meses de seguimientos si mantiene la respuesta, o si no la mantiene. Si la mantiene, bueno, pues ya se daría seguimiento a largo plazo, y si no hay respuesta, bueno, se le programaría, en tanto que se le encuentra algún donador, pues ofrecerle un tipo de trasplante que puede ser el apoidéntico y el de cordón umbilical, aunque esto sería para los niños. Para el adulto el trasplante de cordón obviamente no es de éxito. ¿Por qué? Por el peso del paciente, ¿no? Pero para los niños pudiera ser una opción extra. Y también cuando no hay opciones ni de trasplante, y que no haya respuestas a lo que es tratamiento inmunosupresor, bueno, vamos a dar tratamiento de soporte, y dentro de esto, el tratamiento de soporte son los medicamentos, los andrógenos, obviamente aunado también a los estimulantes de colonias de granulocitos y a la eritropoyetina, y algunos otros tratamientos de soporte como son la terapia transfusional como tal. Bueno, y aquí es una diapositiva para que ustedes vean los diferentes sitios donde pueden actuar todos los medicamentos, ¿no? De tal manera que la ciclosporina, ¿sí?, va a actuar inhibiendo lo que es la producción de estos linfocitos de la interleucina-2, ¿no? Entonces, por ahí, de esta manera, actúa lo que es la ciclosporina. La globulina antitimocito, junto con la ciclofosfamida, la alemtuzumab y el micofenolato, bueno, estos van a interferir inhibiendo lo que son las expansión de los linfocitos T principalmente, y obviamente regulando a todos estos linfocitos T como tal, ¿no? Y obviamente el GAT también va a inhibir a la producción, a la
el momento de la presentación de la célula presentadora de antígenos, también va a inhibir a este nivel lo que es la globulina antitimocito. Entonces, como podemos ver, el hecho que nosotros no demos nada más un solo medicamento, sino 2 o a veces hasta 3 combinaciones, es para inhibir en diferentes etapas de la producción de todas estas sustancias que hablamos de la producción, para tratar de inhibir la producción de lo que es el factor de necrosis tumoral, que lo que nos va a hacer es que siga lesionando a la célula madre totipotencial. Entonces, es más o menos para que se den una idea de por qué tratamos a esta patología con varios medicamentos como tal. Y bueno, la respuesta, sabemos que la respuesta va a variar dependiendo del tipo de los medicamentos. El de primera línea, tratamiento de primera línea en la anemia plástica es la globulina antitimocito. Y ya, como ya les comenté, esta globulina antitimocito tenemos de 2 tipos, de tipo de caballo, que viene de extracto de caballo, y la que viene de extracto de conejo. En México es la de conejo, y se dice que este tipo de medicamentos podemos tener hasta una respuesta de un 70% con el tratamiento inicial con este medicamento. Normalmente lo asociamos con esteroides principalmente, ¿no? Entonces, aquí son varios estudios que nos dan un promedio de respuesta desde 79% hasta 68% el último. Entonces, para tomar en cuenta, es un buen porcentaje de respuesta el uso de esta globulina antitimocito. Bueno, ¿qué es lo que hace esta globulina antitimocito? Bueno, va a disminuir la producción de linfoquinas supresoras, va a aumentar el crecimiento principalmente que las células T disminuyan esa sobreproducción de citoquinas, y obviamente que disminuye también estos factores de crecimiento. Y obviamente se sabe que hay una mejor respuesta a lo que es la globulina antitimocito inicialmente. El tratamiento de este medicamento normalmente dura 4 días, ¿sí? En infusión casi continua, y obviamente pues tenemos que vigilar los efectos secundarios que se presentan a este tratamiento inmunosupresor. La dosis que damos de este medicamento son dosis de 3.75 miligramos por kilogramo por día, de 4 a 5 días, y normalmente lo podemos administrar junto con ciclosporina, normalmente, y lo vamos a ir disminuyendo progresivamente esta ciclosporina. El tratamiento, si el paciente nos da una respuesta, podemos tomar en cuenta que los tratamientos asociados a la ciclosporina a largo tiempo se puede beneficiar con un trasplante de médula ósea. Y pues comentarles que les había dicho yo en la introducción de esta plática que el primer trasplante se había realizado un paciente con anemia plástica. Entonces, a lo largo de los años, uno de los mejores beneficios en el tratamiento es el trasplante de médula ósea halogénico en nuestros pacientes de las anemias aplásicas. Entonces, para que lo tomen ustedes en cuenta, y obviamente hasta la fecha, en aquellos pacientes que no tienen respuesta al tratamiento inmunosupresor, es el tratamiento que puede llevar al paciente a normalizar esa médula ósea como tal. Bueno, y de esto pues tenemos varios estudios, donde se tiene contemplado el trasplante de médula ósea, y se dice que estos pacientes
tienen hasta una supervivencia de 75%, y de ahí pues hay diferentes respuestas a este tipo de tratamiento. El primero nos dice que tiene una sobrevida a los 5 años de un 75, perdón, a los 3 años del 75%, hay otros que tienen una sobrevida de 42 a 5 años, y así hasta hay algunos. El último nos dice que tiene una sobrevida del 94% a 3 años. Entonces, es de considerarse este tratamiento también una opción para aquellos pacientes que tienen enfermedad como una anemia plástica o falla medular. Obviamente que en el trasplante debemos de considerar aquellas complejidades que se pueden presentar propias al trasplante. Sabemos que el trasplante puede haber algún rechazo a la médula ósea, y obviamente algunas otras complicaciones propias de un trasplante alogénico. Entonces, si nosotros consideramos en un promedio un paciente que puede tener una sobrevida a 5 años de un 70% con un tratamiento inmunosupresor sin someterlo al trasplante, bueno, pues tenemos que ver esa opción, ¿sí? Solamente que no haya una respuesta inmunosupresora al tratamiento inmunosupresor, bueno, proponerle esta otra opción, pero obviamente explicarles los riesgos que puede presentar un trasplante de médula ósea. Y ahí el paciente o el familiar nos dirá si cree conveniente para que sea candidato a este tipo de trasplante, ¿no? Entonces, nosotros como médicos debemos de brindar la oportunidad de qué tratamientos son, pero también debemos de ser éticos y decir las posibilidades o qué tan porcentaje de mortalidad se puede presentar con el trasplante, para que así no haya problemas en cuanto a si se presenta alguna complicación grave que pueda disminuir la sobrevida del paciente como tal. Bueno, y de aquí tenemos más o menos las respuestas a los tratamientos con trasplante de médula ósea. Y lo que nos dice aquí, que a 10 años, en la amarilla, en la línea amarilla, que a los 10 años un paciente con trasplante alogénico puede tener una sobrevida hasta de un 83%. En la siguiente, la verde, dice que de 10 a 20 años el porcentaje de sobrevida puede estar ahí en un 87%. El azul oscuro nos dice que de 21 a 30 años, o sea, la edad del paciente, entre más joven sea el paciente, la sobrevida es mucho mayor. Entonces, es por eso que en aquellos pacientes que tienen más de 40 años, como dice aquí la línea roja, dice que la sobrevida puede llegar a ser hasta un 47%. Entonces, ¿a quién les va mucho mejor? A aquellos pacientes que son más jóvenes. Por lo tanto, entre más joven se trasplante un paciente, menores comorbilidades y mayor sobrevida como tal. Bueno, y obviamente las comorbilidades pues van a disminuir lo que son la sobrevida libre de enfermedad de los pacientes como tales. Y bueno, del tratamiento ya en sí, en estos pacientes, tenemos que está la globulina antitimocito. Esta globulina antitimocito, obviamente, se puede premedicar para que no tenga efectos secundarios a su aplicación con paracetamol, difenhidramina y corticosteroides, porque una de las complicaciones que puede tener durante su infusión es que el paciente puede presentar algunas alteraciones a nivel como tipo alérgicos, y obviamente puede presentar fiebre e hipotensión con lo que son las globulinas tanto timocito de caballo como de
de conejo. Cualquiera de las dos son altas en y puede causar algún grado de alergia como tal. Bueno, la ciclosporina es otro de los medicamentos inmunosupresores que se dan. Normalmente de esta no se premedica. Complicaciones que puede presentar la ciclosporina es incremento de la presión, pueden usar con hipertensión como tal, puede haber hepatotoxicidad, puede haber datos de hipercalemia, puede haber un incremento de hiperlipidemia normalmente, pero lo más frecuente que llegan a presentar estos pacientes es nefrotoxicidad. Por lo tanto, nosotros debemos medir los niveles de ciclosporina al momento de estar nosotros dando este tratamiento, y obviamente se van a ajustar la medicación de acuerdo a la toxicidad que vaya presentando el paciente. Otros de los de los tratamientos inmunosupresores es el alentosumab, y este alentosumab obviamente también se puede premedicar con acetaminofén y difeniramida por los efectos que se puede presentar al momento de su aplicación. Otros de los inmunosupresores que se utilizan en estos pacientes es el daclizumab, y estos algunos pacientes pudieran presentar algún tipo de anafilaxia o hiperglicemia principalmente. Algunos otros de los medicamentos que se dan en este tratamiento obviamente es el trombopac, que es un estimulante de la serie megacariocítica para aumentar lo que es la cuenta plaquetaria. El trombopac es un medicamento que va a promover lo que es los precursores de las plaquetas, es decir, va a haber un incremento de la trombopoietina y por lo tanto un regulador de la hematopoiesis, y tratamiento normalmente se puede dar en forma crónica sin que tenga efectos. Inicialmente, en un momento se pensaba que los pacientes podían presentar mielofibrosis, pero se ha demostrado en estudios recientes que no provoca ninguna alteración y que se puede dar toda confianza en este tipo de pacientes para tratar de estimular el incremento de las plaquetas como parte del tratamiento de los pacientes con una anemia plástica como tal. Y de aquí, en el estudio del trombopac, hay varios casos que se ven que la médula ósea inicialmente se encuentra pues con baja producción de las líneas celulares, y una vez que se implementa el tratamiento con lo que es el trombopac, puede haber un incremento de las células a nivel de la médula ósea. Entonces, una vez que se demostró esto, se le dio la apertura por la FDA el manejo de este tratamiento con el estimulante de la trombopoiesis como tal. Bueno, y dentro de los otras terapias inmunosupresoras, el teclizumab es un anticuerpo monoclonal que va a interferir con lo que son las inmunoglobulinas IgG1, y lo que hace esta terapia inmunológica en el tratamiento, pues obviamente es ir normalmente hacia los linfocitos CD25 para tratar de disminuir la proliferación de estas células T principalmente. Y otros de los tratamientos inmunosupresores, obviamente está el alentosumab, es un anti-CD52, y lo que va a producir este alentosumab es principalmente inducir la citotoxicidad de los anticuerpos y del complemento, y obviamente un tratamiento inmunosupresor hacia los CD4 para
tratar de disminuir la producción de estos interferones por los linfocitos T. Obviamente que nosotros al dar todo este tipo de terapia inmunosupresora, sabemos que el paciente puede ser más sensible a un mayor riesgo para adquirir un proceso infeccioso. Por lo tanto, entonces estos pacientes deben ser tratados con antibióticos profilácticos para tratar de disminuir una infección severa. De la misma manera que se da antibiótico, se puede dar algún antimicótico en dosis bajas para disminuir los procesos infecciosos que pueden estar a la orden del día con este tipo de tratamiento comunitarios. Y obviamente aunado a toda esta terapia inmunosupresora, obviamente que el tratamiento del tratamiento de soporte también debe de ir aislado a los pacientes que tienen esta patología. Y de hablar de tratamiento de soporte estamos hablando obviamente de la terapia transfusional. Si un paciente tiene síntomas de anemia y tiene una hemoglobina de 6, pues bueno, habrá que transfundirle paquete globular, o bien si tiene petequias y si tiene plaquetas de menos de 20.000, pues podemos darle tratamiento con, en primera opción, con plaquetas de aféresis plaquetarias, y si solamente que no contemos con aféresis, pues darle concentrados plaquetarios. Sabemos que entre más se transfunde el paciente, el pronóstico para llevar a cabo un buen éxito de un trasplante halogénico, pues disminuye. Entonces, lo más pronto que podamos llevar a un trasplante, si el paciente es candidato a un trasplante y tiene un donador compatible, lo más tempranamente, pues es lo más indicado. Otros de los tratamientos de soporte, obviamente, están los factores de crecimiento, y de estos estamos hablando, obviamente, el factor de crecimiento de granulocitos y monocitos, y algunos otros tratamientos que pueden estimular la hematopoiesis, como son los andrógenos. Y sabemos que a la larga los pacientes que son hemotransfundidos en forma crónica van haciendo acumulación de hierro a nivel hepático, y esto no es, a la larga puede llevar a ciertas complicaciones. Por lo tanto, estos pacientes deben de ser tratados con quelantes de hierro para disminuir la citotoxicidad y obviamente complicaciones relacionadas a la hemocromatosis por un incremento de hierro a nivel hepático. Ok, hasta aquí es todo. Bueno, los puntos claves del tratamiento, obviamente, en esta enfermedad de la anemia clásica es establecer el diagnóstico correcto y más tempranamente. Por lo tanto, también realizar los estudios de histocompatibilidad en forma temprana, buscar, si no se tiene a un familiar histocompatible, buscar un donador no relacionado, y bueno, iniciar todo el tratamiento inmunosupresor en forma oportuna. Y obviamente sabemos que el tratamiento inicial de primera línea está la globulina antitimocito, aunque debemos también de tener cuidado y dar tratamiento para prevenir todo lo que son las reacciones alérgicas aunadas al tratamiento de la globulina antitimocito. Y obviamente pues hay algunos medicamentos que cada vez van saliendo en cuanto a la relación del manejo inmunosupresor, pues si no tienen respuesta a los tratamientos inmunosupresores que se cuentan, bueno, tratar de llevarlo más próximo a un trasplante de estos pacientes que, como ya vimos, tienen hasta un 70, un 80% de sobrevida con este tipo de tratamiento del trasplante, puede ser haploidéntico o halogénico, para el manejo de esta patología. Y hasta aquí terminaríamos con esta clase. ¿Tendrán alguna pregunta? Yo me quedé con una pregunta que me trabó un poquito. Ajá. La señal, y era... es que la había subrayado, pero no la encuentro. Pero era de... acá está.
Había dicho que a partir de 10,000, o sea, menor a 10,000 plaquetas, ¿es en una cuenta de reticulocitos o en una cuenta de eritrocitos? A ver, no, a ver, las plaquetas es una cosa, los reticulocitos es otro. Ajá, es otra cosa. O sea, ¿cuándo vamos a transfundir a un paciente? Vamos a transfundirlos cuando la cuenta sea mejor de 10,000, ya de forma obligatoria, porque un sangrado, que haya un sangrado a nivel del sistema nervioso central, donde pueda haber una paraplegia o una hemiplegia, o lo que tú quieras, pues ya el paciente se va a quedar de por vida así. Entonces, o se puede morir en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Con una cuenta de 10,000, transfundir en forma rutinaria plaquetas. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más, alguna otra pregunta? Doctora, ¿usted alguna vez ha encontrado algún paciente con ese tipo de anemia? Claro, es de lo que más, bueno, de los que llegan aquí a hematología. Bueno, hay 20 los pacientes con anemia plástica. De hecho, ahorita hay en trasplante pacientes con anemia plástica que se están trasplantando. Y de estos la mayoría es como idiopática, así como el mayor porcentaje que se refiere aquí en la La mayoría, bibliografía. fíjate que sí, digamos a este paciente que tengamos con tanta certeza que le dio previamente que tuvo hepatitis y después le dio anemia, no es tan frecuente. A lo menos de los pacientes que yo llegué a tratar tanto de trasplantes como de, ¿cómo se llama? En forma general. Pero la mayoría no se llega, como se diagnostica, ¿no? De forma idiopática, no tenemos la certeza de cuál fue lo que desencadena, ¿no? Hay algunos que sí me ha tocado, por ejemplo, hace como unos 5 o 6 años, es muy raro, pero por ejemplo en particular acá en el Ángeles Interlomas, llegaron 2 pacientes y nos llamó mucho la atención que fueron pacientes muy jóvenes, niños, de 8, de 6 años el otro, que venían de Querétaro y estaban en una zona muy cercana, entonces ahí a veces lo que interrogamos es de que si había alguna, ¿cómo se llama? Fábrica o algo cerca de sus casas que fuera lo que provocara el hecho de esta patología. Sabemos que hay en algunas otras situaciones, no sé si ustedes llegaron a ir en algún momento, ya hace tiempo, de que pasaron material irradiado, varillas a una zona de acá de México que las trajeron de Estados Unidos y en una parte de acá de México las dejaron y hubo casos tanto de anemia plástica como de leucemia como tal, ¿no? Entonces ahí ya tienes la sospecha, ¿no? Pero estos 2 pacientes, y digo, no fue mucho, hace como 5 o 6 años, ajá, pero sí nos llamó que vivían muy cerca y los 2 llegaron uno llegó con leucemia y otro llegó con anemia plástica. Ajá. Entonces, es lo que nosotros debemos de averiguar. Muchas veces cuando riegan insecticidas, porque ya ves que se siembra y previamente ahí desinfectan y ponen para sembrar. También a veces, de eso sí me ha tocado, gente que se dedica a cultivo, presenta alguna enfermedad de este tipo. Muchas veces todas estas patologías hematológicas, haz de cuenta, uno tiene por ahí guardado ahí la predisposición, ¿sí? Que depende el medio donde se desarrolle, puede ser, si ya tienes esa predisposición, nada más es de que se dé ese otra cambio a nivel ambiental que te provoca el padecimiento como tal. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta.
Doctora, yo le iba a preguntar si sería posible que nos compartiera la presentación, porque como estaba en chiquito, había algunas tablas en donde no se alcanzaba a ver bien el texto en algunas diapositivas. Ujú.